Vamos a conversar con Raúl Sor de algo que es bastante interesante, que tiene que ver con la capa de ozono. Históricamente siempre se dijo que la capa de ozono era súper delicada, que cuando se empieza a perder esta capa de ozono pasan un montón de cosas, pero parece que hay como anuncios interesantes en esta materia, particularmente por la posibilidad de recuperar el deterioro de la capa de ozono. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando, sí, excelente noticia. Me da gusto que una vez, cuando estamos hablando de temas de medio ambiente, podamos tener una noticia tan positiva, porque Naciones Unidas acaba de presentar un estudio en el cual se señala que la capa de ozono, que venía en deterioro, especialmente desde los años 60, es decir, desde mucho antes, por supuesto, pero que ya se había detectado el hoyo de ozono, como se le llamó, y que estaba afectando principalmente a la Antártica y el Ártico. Y nuestro país era uno de los afectados. Y hoy día, en este trabajo, se señala que se está recomponiendo, es decir, el hoyo se está achicando y el ozono ha vuelto a cubrir parte de estas zonas, porque el gran problema era que debido a los CFC, a los clorofluorocarbonos, estos gases, que además son de efecto invernadero, destruían el ozono. Y eso estaba generando este orificio, este hoyo, como se le ha llamado, o el adelgazamiento de la capa de ozono, y esto permitía el paso de rayos ultravioleta y de una serie de rayos que son nocivos, y algunos cancerígenos, y que estaban provocando en algunas personas cánceres cutáneos. Y en Australia y también en Punta Arenas, a mí me tocó hacer un reportaje en Punta Arenas y viajé especialmente allá, y estuve un par de semanas investigando el efecto del hoyo de la capa de ozono, y ya, digamos, los dermatólogos allá, y hablé con varios, me señalaban que habían aumentado los problemas dérmicos, incluso en la agricultura. El coirón estaba, que digamos, una de las coberturas de la superficie terrestre más generalizadas allí, se estaba adelgazando. Fui a un invernadero donde se podía apreciar la diferencia entre el coirón que estaba protegido y aquel que estaba expuesto al sol, y era realmente llamativo el contraste. También algunas ovejas estaban comenzando a tener problemas en sus ojos, y una serie de otros factores, entre otras cosas, esto afectaba la vista también de las personas. Y en Punta Arenas mucha gente ya estaba empezando a usar camisas manga larga todo el tiempo, tratando de exponerse lo mínimo, no saliendo ciertas horas cuando el sol era más fuerte. Veíamos que en los periódicos acá salía cuál era la situación de la radiación y cuándo era peligrosa, especialmente en los meses de noviembre a diciembre, y recomendaban usar anteojos oscuros. Es decir, esto era tremendamente grave. En Australia, que son muy buenos bañistas, la gente va a las playas y, bueno, van por supuesto en traje de baño, habían toda una serie de precauciones, de manera que esto generó mucha alarma, pero afortunadamente se tomaron medidas oportunas, y lo que se ha anunciado hoy día es muy buena noticia, y especialmente para Chile, porque además sabemos que con el calentamiento global y con la escasez de agua, una serie de industrias y empresas agrícolas están migrando hacia el sur, y si huyendo de la sequía se iban a encontrar con estas radiaciones a causa del hoyo en la capa de ozono, bueno, era un pleito bastante complejo. Oye, Raúl, ¿y cuál es la dinámica que permite que se reconstituya la capa de ozono? Yo me acuerdo, yo también hice un reportaje cuando era corresponsal de la revista Time de Estados Unidos sobre la capa de ozono en la zona sur de Chile, porque era el hoyo que se identificaba muy claramente
y conversé con varias personas y en ese entonces básicamente todo lo que planteaban tenía que ver con, una vez más, algunas cosas que hemos conversado, los gases de efecto invernadero, las situaciones que tenían que ver con la producción o fabricación humana de este tipo de deterioro, pero también había condicionantes climáticas que se incorporaban. ¿Cuál es aquello que permitió decir, mira, sabes qué, es posible de que se pueda reconstituir aquello que está perdido? Bueno, lo principal fue la reducción de los CFC, de los clorofluorocarbonos, que se usaban mucho en refrigeradores, también en el Plumavit, en una serie de materiales, y todo esto en su momento fue una gran batalla porque, por supuesto, los industriales que producían o que utilizaban estos agentes químicos decían que era muy difícil reemplazarlos, pero hubo tal unanimidad entre los gobiernos que sin oposición de ningún país, en el año 1969 se aprobó en una reunión en Canadá un tratado para eliminar los CFC, y a partir de ese momento se comienza una reducción sistemática de estos elementos químicos y el resultado lo vemos hoy día. Y en ese sentido, Fernando, esto es lo más auspicioso que podía pasar. Hemos dicho siempre que, pese a la desgracia del calentamiento global, el rayo de esperanza que tenemos es que, como es un problema causado por nosotros, los humanos, está en nosotros resolverlo. Y en este caso, el hoyo de la capa de ozono, los humanos causamos el problema y lo hemos resuelto. Es decir, este es un triunfo de la humanidad, este es un triunfo de todos los gobiernos involucrados, de los científicos, y podríamos replicar este éxito también en otros campos, donde también estamos amenazados. Por lo tanto, este es un motivo de regocijo, es una inyección a la vena, al optimismo, de que no estamos caminando necesariamente un precipicio, que si nos lo proponemos y hay una voluntad política, y en este caso hubo una voluntad política que se plasmó en un acuerdo de todos los gobiernos del mundo, sin excepción, desde los más grandes, los más industrializados, hasta los más chicos, todos participaron en esto, y uno de los mayores beneficiarios en este momento es Chile, justamente porque como la Antártica era uno de los sectores más perjudicados, bueno, en la medida que se recompone la capa de ozono, va a haber menos consecuencias para Chile, para Australia, para el hemisferio sur. Pero también en el Ártico, en los polos, se había concentrado la destrucción de la capa de ozono, que, como decíamos antes, nos protege de algunos rayos malignos o tóxicos para los seres humanos y la vida en el planeta. ¿Y cuál crees tú, Raúl, es la factibilidad de que, si esto tuvo éxito y esto eventualmente te da una segunda oportunidad en materia de este tipo de resguardo, no puede hacerse lo mismo en términos de otras variables del cambio climático? Porque todavía hay varios países que están bien parados en el hacha ahí de que, bueno, no están dispuestos a hacer grandes cambios hasta que no se vean voluntades de otros lados. Entonces, es posible que de aquí se genere algún grado de decir, mira, ven que se puede, tratemos de nuevo. Absolutamente, y esto se aplica en primer lugar al carbón y al petróleo, que sabemos que son las fuentes principales del CO2, del dióxido de carbono, y que esto, digamos, está generando una parte muy importante, no la única, pero una parte muy importante del efecto invernadero. Por lo tanto, esto va a fortalecer a Naciones Unidas en su campaña en términos climáticos, y también los gobiernos, porque esto es un éxito de la humanidad, hay que decirlo así. Es decir, fueron todos los gobiernos, no hubo ninguno que se restó. Es realmente extraordinario. Quizás, mira, la Antártica nos ha dado lecciones muy importantes, porque el Tratado Antártico también es un ejemplo donde se decidió que no iba a haber soberanía nacional. Todos podían tener sus bases ahí,
pero ninguno podía clavar la bandera y decir, esto es mío, acá no entra nadie, esto es propiedad de nuestro país, y eso no es reconocido. Bueno, ese modelo ejemplar hasta cierto punto se aplicó en este acuerdo sobre el ozono y por lo tanto es un ejemplo pero tremendamente poderoso de lo que podemos hacer todos si nos lo proponemos. Ya estábamos necesitados de buenas noticias en el ámbito climático, ¿qué quieres que te diga? Gracias, Raúl. Absolutamente, estoy feliz de poder darla. Gracias, que te vaya muy bien. Chao. Nos comimos todo el resto del programa, así es que nos vamos de inmediato. Tenga usted muy buena noche y nos vamos con buenas noticias. No siempre es así. Chao.